Bueno, seguimos adelante dentro de estas 2 horas del 2.5 Gasteiz, programa que hemos estrenado hoy, que bueno, pues que tendrá continuidad durante toda la semana, durante 2 horas, 5 días a la semana con todos ustedes. Pretendemos acercar la actualidad y de hecho vamos a seguir acercándonos a la actualidad. Hoy se estrenan en Vitoria unas jornadas de deporte, bueno, concretamente son jornadas sobre el deporte y la comunicación, y contamos con el presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas de Álava, Andrés Sánchez. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. ¿Viejos amigos? Sí, hace ya mucho tiempo. Me ha sorprendido cuando me dijeron el nombre, dije, ya, te sonaba. Este hombre, cómo me suena. Ya. Y luego ya cuando te he visto, pues hombre, ha sido para mí una grata sorpresa, sinceramente. Igualmente. Por cierto, me has dicho que ya has dejado el atletismo por la bicicleta, ¿no? Sí, dejé ya de correr y ahora, como tengo más tiempo, pues le doy a la bicicleta. O sea, ¿estás jubilado, entiendo? Sí, ya estoy jubilado. ¿Estás jubilado? Sí. Ya solo al ciclismo. Solamente, bueno, al ciclismo. Y a la asociación de federaciones. Y jugar claro. a la bolsa. Ah, ¿también juegas a la bolsa? Sí, claro, cuando la mujer te dice, coge la bolsa y vete a buscar el pan. Vete a buscar la fruta. Bueno, yo te decía muy en serio porque hay gente que se apunta a cursos de bolsa, que está muy de moda. Y bueno, no me llama, no tengo la más mínimo interés por esas cosas, pero bueno. Bueno, ¿cómo sigues? También me comentabas, ya fuera de cámara, me estabas comentando que también sigues siendo presidente de la Federación Alavesa de Atletismo, ¿no? Sí. ¿Cuántos años llevas? Pues en 2 periodos, ¿no? Porque primero estaba en la federación desde el año 81 al 92, pero luego ya en el 92, bueno, me pidieron que cogiera las riendas de la Federación Vasca de Atletismo y estuve del 92, 2 periodos olímpicos, hasta el 2000. 2 periodos, sí, 2 periodos. Sí, o sea, cada 8 años. Sí, cada 8 años. Entonces luego, coincidiendo con eso, también fui vicepresidente de la Federación Española de Atletismo y bueno, estuve ahí muy implicado. Y después ya cuando dejé la vasca, pues volví otra vez a coger la alavesa y bueno, desde el 2000 hasta ahora es la segunda etapa de la Federación Alavesa de Atletismo. Toda una vida dedicada sí. al atletismo. Bueno, pues en estas cosas te metes y luego encima, si los hijos también se meten en el tinglao, pues bueno, pues ya continúas implicado en estas cosas. Entiendo que tus hijos corren. Mi hijo corrió, sí. Bueno, sí, la hija también, pero vamos, sobre todo el hijo que era más conocido porque pues estuvo a un gran nivel durante muchos años y bueno, ya lo dejó, pero bueno, ahí ha estado y bueno, pues un poco como la madre de la Pantoja, que se suele decir, pues todos los fines de semana coger el coche, venta de baños, la Sarte, el Goibar, no sé qué, pues a hacer todas las pruebas que surgían por ahí. Sí, pero si te daban resultados, era bueno. Sí, la verdad es que era subidón porque encima ganaba, entonces claro, disfrutabas del espectáculo del atletismo, que es lo tuyo, más luego el estar directamente implicado y ver cómo tu hijo pues ganaba esas pruebas, claro. Andrés, has pasado por muchas facetas en tu vida, o sea, en muchas, muy diversas. ¿Cuándo uno decide ser presidente de la federación y por qué de la federación? Hace ya un montón de años, ¿por qué decidiste ser presidente de la Federación Alavesa de Atletismo? Bueno, pues estas cosas a veces no se programan, ocurren y yo a veces digo que estás en los sitios por hablar, ¿no? O sea, vas a una reunión, hablas, dices 4 cosas y dices, pues vamos a pillar a este para hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces eso, bueno, yo en realidad en el mundo del deportivo de toda la vida, porque pues hemos sido deportistas, incluso estar a un cierto nivel, y la primera vez que yo tuve, digamos, tareas de dirigir deporte, fue a raíz de que yo creé un club de lucha, hice lucha olímpica durante unos años, y luego ya pues empecé a entrenar, y cuando estaba de director en la concentración escolar en Anclares de Oca, quisimos dar un impulso muy fuerte a lo que era el deporte dentro de las actividades escolares. Y creé allí un club de lucha, porque entendía, y sigo entendiendo, que el canalizar de alguna manera, con reglas y con una norma, pues la agresividad que en sí tienen los niños, pues podía ser interesante, y empezamos a practicar la lucha olímpica. A raíz de eso, pues lo que te digo, pues vas a reuniones de la federación, hablas, no sé qué, y cuando quedó vacante, por así decirlo, la presidencia de la Federación de Lucha, pues me dijeron, pues ¿por qué no la llevas tú y tal? Y digo, bueno, pues ¿por qué no? Y entonces estuvimos
unos cuantos años de presidente de la Federación de Lucha. Pero como a mí no me gustaba compatibilizar el tema de la lucha teniendo un club de lucha, porque eso al final rechina un poco, como ya estaba yo también metido en temas de atletismo, empecé a entrenar atletas, creé un club de atletismo en Larabacho y así, bueno, pues podía seguir entrenando, pero no la lucha en concreto, sino el atletismo, que no tenía que ver nada con la lucha. Pero ocurrió que el que era presidente de la Federación de Atletismo también lo dejó. Y entonces dije, pues ¿por qué no coges tú la Federación de Atletismo? Y bueno, pues ¿por qué no? Y ya era cuando ya los hijos empezaban a hacer atletismo también y todo eso, y dije, bueno, pues si podemos contribuir a mejorar algo esto, pues vamos a cogerlo. Y sí, las cosas no surgen, pero bueno, porque estás metido en el deporte, sin más. Entonces sigues un poco el proceso lógico. O sea, primero eres deportista, después eres técnico o entrenador, y termina siendo dirigente de los deportes que has practicado, básicamente. Ahí es nada. Y ahora eres presidente de la Federación. De la Asociación de Federaciones. Sí. Bueno, llegó un momento en que vimos que aglutinar que era importante aglutinar todas las federaciones para presionar, sí, básicamente para eso, claro, y para tener una presencia y que hubiera una línea de interlocución directa entre lo que es las instituciones, básicamente, y que no tuvieran que estar con cada una de las 52 federaciones. Entonces vimos esa posibilidad. Resultó difícil porque, bueno, la gente se mete en su deporte y es complicado, pero a raíz del decreto de federaciones se vio que era importante estar unidos. Los guipuzcoanos y los vizcaínos ya llevaban con la asociación hacía tiempo y iban con una sola voz, y entendimos ya, o la gente entendió que era importante tener una sola voz para muchas de estas cosas, y es cuando se creó la Unión de Federaciones. Y lo mismo, como vas a los sitios y hablas un poco y tal, dices, bueno, pues ¿por qué puede ser este? Y bueno, quizá porque no había otro más tuto. Digo que quiera meter tiempo y dedicación. Realmente, no sé cuánto tiempo lleváis conformados como 10 años. 10 años. Sí. En 10 años habéis notado el cambio de ir una a una a ir en presión a... Sí. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que, por ejemplo, pues el económico supongo que sí. Pues, por ejemplo, el año pasado tuvimos la oportunidad de tener una comparecencia en Juntas Generales previa, por estas fechas, cuando se están discutiendo el tema de los presupuestos, y trasladar pues cuál es la precariedad en la que nos movemos las federaciones y las necesidades que tenemos. Y que muchas de las necesidades que tenían las federaciones a nivel individual, pues se pueden, digamos, acometer desde la asociación. Es decir, nosotros acaparamos algún tipo de ayudas y, por ejemplo, todo lo que es formación y todo eso lo damos desde la asociación. Era difícil que cada una de las federaciones pudiera entrar por esa dinámica. Entonces ahora, bueno, pues los cursillos, las jornadas, todo esto es posible hacerlo, y además con un nivel de convocatoria importante, ¿no? ¿Cómo ves tú el deporte base de nuestra provincia? Bueno, pues últimamente bastante, bastante flojo, porque estamos en una época muy complicada, con el tema de los recortes nos ha afectado muchísimo, y entonces las federaciones, si ya estábamos en una cierta precariedad económica, pues con el tema de los recortes mucho más. Entonces eso se nota de forma pues muy importante, ¿no? ¿Hay algún deporte en el que tú creas que haya que insistir porque tú veas realmente, o se vea a través de los informes que hagáis, a través de las asociaciones, algún deporte que pueda de aquí a un periodo de tiempo despuntar y que creéis que hay que hacer más, no sé, más seguimientos o intentar que la sociedad conozca más? ¿Algún deporte que te llame la atención? Bueno, básicamente, hombre, hay dos deportes. Conocemos el deporte, claro, fútbol. Hay dos deportes que están un poco al margen de todo esto, que es el fútbol y el baloncesto. Pero no hay que confundir tampoco, porque si vas a preguntar a las federaciones de baloncesto y de fútbol, terminan teniendo casi los mismos problemas que el resto de las federaciones. No hay que equivocar pensando que los grandes clubes profesionales son la federación. Pero bueno, vamos a números asociados, sí, en el fondo. Exactamente, sí, pero ¿no? vamos, disciplina de números asociados, disciplina de números asociados, o sea, que te pueden dar una imagen de la realidad, ¿no? Y luego esos sirven de banderín de enganche. Lógicamente, si los medios de comunicación están copados básicamente por el fútbol, el baloncesto, pues lógicamente los chavales a la hora de practicar deporte
pues todos se miran en los mitos, dice, hombre, pues todos quieren ser Ronaldo, Messi o jugadores de baloncesto en caso de que tengan estatura, ¿no? Y eso tira, ¿no? Y entonces esa es una dificultad. Nosotros cuando los demás deportes, atletismo mismo, pero vamos, balonmano o cualquier otro deporte, natación, si no tienen referentes muy claros y su presencia en los medios de comunicación, que es un poco la base del ciclo de conferencias, reflexionar sobre esto, no es muy importante a la hora de configurar las escuelas o los clubes, el enganchar chavales que quieran practicar esa actividad deportiva. El acercamiento masivo de niños no se produce, de niños y niñas. Es verdad que cuando llegan conocen la modalidad deportiva y les acaba enganchando, y los que llegan permanecen, pero claro, digamos, ese atractivo que tienen otros deportes que están continuamente en los medios, efectivamente no existe, y por eso es por lo que tenemos que luchar. Un poco la base de estas jornadas es para reflexionar sobre este tema, y yo creo que lo que hay que hacer, una apuesta importante hoy día, es por la incorporación definitiva de la mujer a la actividad deportiva. Sigue teniendo muchísimos problemas, y si os dais cuenta y analizáis los fenómenos deportivos de último, las grandes alegrías nos las está dando el deporte femenino. El deporte femenino, sí, claro. Pero yo creo que hay que potenciarlo, y sobre todo dar facilidades para que las mujeres que se están incorporando en todas las facetas de la vida, pues a la actividad, siguen habiendo dificultades para la incorporación al mundo del deporte. ¿Dónde encuentra la mujer la dificultad a la hora de incorporarse a la realización de una disciplina deportiva? Bueno, un poco es la dinámica social que está establecida, ¿no? Y bueno, pues en las propias familias, hombre, hoy día ya menos, pero hasta hace poco, pues bueno, se veía muy bien que el niño practicara algún deporte, pero que la niña, eso era cosa ya que no iba mucho con ellas, ¿no? Entonces, a la hora de favorecer la actividad, pues los padres mismos sí que se esfuerzan en que el niño le meten aquí o allá o tal. Por suerte estas cosas están cambiando y ya no es así. Y luego, a la medida que ya pues la mujer va adquiriendo responsabilidades, pues es verdad que si las tiene todavía y se está hablando de compatibilizar el trabajo con las tareas de cada cual y todo eso, aunque se va mejorando, pero todavía hay mucho camino para andar, ¿no? Mucho camino para andar. Siempre las mujeres lo tienen peor, no sé por qué. Sí, bueno, porque venimos de una tradición que es la que es, y lógicamente romper esas barreras es muy difícil. Por suerte yo creo que se están rompiendo, pues hay que romperlas, pero yo creo que hay que hacer más incidencia en ello y dar más facilidades. Yo estoy de acuerdo contigo. Jornada sobre el deporte y la comunicación. ¿De dónde nace la idea y por qué? Bueno, la idea nace básicamente un poco por lo que hemos estado hablando, ¿no? Es decir, la importancia que hoy día tienen los medios de comunicación en el hecho deportivo, ¿no? Y ver que no todos los deportes tienen acceso a los medios de comunicación, y yo creo que era importante analizar el porqué de estas cosas. Bueno, intuiciones ya tenemos, ¿no? Evidentemente no son los profesionales de la comunicación los que establecen las barreras. Yo creo que son las empresas de comunicación que lógicamente se mueven a través, dice, bueno, ¿qué es lo que llama? Pues bueno, por dar un ejemplo que es claro, y creo que lo comentábamos antes, la rueda de prensa de anuncio de estas jornadas, que yo creo que son importantes porque van a hacer una reflexión sobre el papel de los medios en el hecho deportivo, ¿no? Bueno, pues en uno de los medios escritos más importantes de la ciudad merecía una galerada de 10 centímetros cuadrados, y ese mismo día 4 páginas del Alavés, 2 páginas del Baskonia, y luego poco más para otra serie de deportes que venían con noticias breves, ¿no? Bueno, pues eso es lo que queremos analizar, ¿no? Y vamos a traer personas implicadas en los medios de comunicación, expertos, gente no solamente de la prensa escrita, sino también de las empresas audiovisuales, para que analicen estas cosas, porque hay que entender que esto tiene una doble vía. O sea, es importante la presencia de lo que denominamos medios, deportes minoritarios en los medios de comunicación. ¿Pero por qué? No solamente por el ego de los deportistas, aun siendo importante, porque eso termina siendo una recompensa al mucho esfuerzo que ponen en su actividad, sino también porque el reclamo publicitario que eso supone es que haya medios económicos
disponibles en esos deportes para que los deportistas y los técnicos puedan seguir ejerciendo su labor. O sea que yo creo que es muy importante la presencia. Hombre, hay que poner un ejemplo, yo creo que es muy gráfico, ¿no? Acaban las Olimpiadas y seguidamente vienen las Paralímpicas, ¿no? Eso es, sí. Y vemos la cobertura que se da a las Olimpiadas, claro, y cuál es la cobertura que se da a las Olimpiadas Paralímpicas. Sí, ¿no? sí, exacto. Solo hay que ver ese trato ya diferenciador. En el baloncesto también se ve claramente, es otro ejemplo muy claro, ¿no? Cómo se trata el deporte, digamos, el baloncesto masculino y cómo se hace con el baloncesto femenino, ¿no? Fíjate, sin embargo, el fiasco del baloncesto de la selección española masculina, y sin embargo el gran éxito de las femeninas, que femenino. Por cierto vimos los 2 últimos partidos nada más de todo el campeonato del mundo. O sea, no... Bueno, y además es que hay un hecho significativo, y es que hoy día, igual hace unos años, donde el acercamiento de la mujer al deporte era más esporádico y no tan intenso como está empezando a hacer, hombre, el espectáculo que se ofreciera, pero es que hoy día, por ejemplo, tampoco hay tanta diferencia de ver el espectáculo que ofrece un gran nivel de baloncesto femenino y fútbol de primera de mujeres. Sí. Bueno, y estamos hablando de dos deportes que quizá, pero bueno, por ejemplo en atletismo, en karate, en judo, en gimnasia, bueno, la gimnasia rítmica, encima la tradición que tenemos en Vitoria con gimnasia rítmica, por ejemplo, con olímpicas. Bueno, nos pasa con grandes nombres. Nos pasa en atletismo con Martín Fitz, que tenemos como referente, que es una suerte tener a un campeón del mundo europeo y olímpico aquí en Vitoria con Martín Fitz, es una suerte poder tener a Maider Unda. Fíjate que son referentes muy cercanos que nuestro deporte de base lo podría tener, pero fíjate, yo quería, si me lo permites, tener una licencia, y es que considero el deporte, o consideran deporte minoritario también el deporte femenino. Para mí ese es el trato. Quiero decir, cuidado, no es que sea deporte femenino más el masculino y hay una diferencia, no, es que además es minoritario, porque simplemente por el hecho de que no aparezca en los medios de comunicación, estamos haciendo a través de los medios de comunicación que estos deportes, siendo mayoritarios en su forma y extracto, sean minoritarios para la sociedad. Cuando es la mujer la que es protagonista de ese evento deportivo, aun siendo un deporte de los llamados mayoritarios, se convierte en minoritario también. Y un poco una de las jornadas va a ir dedicada, o sea, una de las ponencias va dedicada sobre eso, al deporte del papel de la mujer. El papel de la mujer pero también, periodista en el mundo del pero también deporte. Eso, o sea, la faceta también, porque los que estáis en los medios de comunicación sabéis, por ejemplo, que hasta hace muy poco tiempo el terreno del deporte casi estaba acotado para hombres. Era muy difícil que las mujeres entraran también ahí. Y hoy, por suerte, ya vemos grandes profesionales que se ven. Y una de ellas pues va a ser la directora de programación deportiva de Radio y Televisión Española, que es la que va a venir esta tarde a las 8:15. Eribar de ITV, que va a estar, y luego la periodista de Eurosport, que es Laura Meseguer. Eso es. O sea, yo creo que el nivel de las jornadas es importante, y ellas van a ser como protagonistas directas las que van a analizar pues este hecho, ¿no? Jornadas de deporte y comunicación, sobre el deporte y la comunicación, que arrancan hoy y acaban mañana. Mañana, es lunes y martes. Y los tenéis, y esto está en el Pilar, en el Centro Cívico del Pilar, en la Plaza de la Constitución. La entrada es libre, y luego lo que sí que quisiera es que en estas jornadas vamos a estrenar un sistema, digamos, que es posible que luego haya deportes que lo utilizamos en nuestras competiciones, y es que van a ser transmitidos en directo, y las jornadas en concreto por streaming, eso es, a través de internet, eso es, a través de todo el mundo, eso es, en la página web de la asociación pueden pinchar y ahí pueden seguir las jornadas en directo, para que es que entendíamos que unas jornadas de tanto interés como son estas, que no se circunscribiera solamente a la gente que se pueda acercar allí, sino que puede ser un tema que interese en Palencia, en cualquier otro punto del Estado, incluso en el extranjero, y que puedan ser seguidas. O sea, eso es, yo creo que es un hecho importante que podamos, porque luego yo creo que hoy día, como el tema de Internet cada vez va a cobrar más fuerza y más importancia, es importante también que los deportes estos que llamamos minoritarios
empecemos a utilizar este otro tipo de herramientas. Como decía, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña venga a Mahoma. Tiene que ser así. Pero de hecho yo creo que las redes sociales, internet, bueno, son medios ya hoy muy importantes, bien utilizados, son medios muy importantes para llegar a mucha más masa social que la que nos pueden dar ya otras plataformas. Claro. Porque el papel al final es papel y bueno, está muy bien, tenemos costumbres, pero ya yo, por ejemplo, hay días que me levanto, lo primero que hago es ir al Twitter para ver y me entero en el Twitter prácticamente antes de enchufar la televisión o la radio, de cosas que pasan pues por eso en el mundo. Consideramos importante empezar a utilizar el sistema porque yo creo que cada vez va a tener más fuerza y el más... El streaming es una gran solución para este tipo de cosas. Jornadas sobre deporte y comunicación que arrancan hoy en el Centro Cívico del Pilar, eso es. A partir de las 7 de la tarde. Cada día hay dos ponencias, hoy hay dos, una a las 7 y otra a las 8:15, y mañana también a las 7 y a las 8:15. Muy bien. Asociación de Federaciones Deportivas de Álava. Mira que te metes, ¿Sigues como presidente también de la Alavesa? ¿Entiendes? ¿De atletismo? Sí. O sea, es que los dos, si no eres presidente de una federación, no puedes estar en la asociación, porque la asociación, digamos que es lo que engloba a todas las federaciones alavesas, ¿no? Tendrás equipo de trabajo a tu alrededor, ¿no? Sí. Porque como estés tú solo... Sí, cuento con personas en la Federación de Atletismo, con gente que lleva muchos años trabajando conmigo y que son eficaces, y en la asociación pues también hay personas, tenemos una junta directiva amplia que son presidentes de otras federaciones, y luego con personal propio que también resultan muy eficaces a la hora de hacerte fácil. ¿Y tienes la camiseta de la federación? Sí, esto es de la Federación Vasca, de la Asociación Vasca de Atletismo. Que se vea claramente ropa que tiene uno. Sí está muy bien. Sí. Bueno, ¿cuántos días andas a la semana en bicicleta? 4 días a la semana. 4 días a la semana. Los martes, jueves, sábados y domingos, si el tiempo lo permite. Bueno, ahora viene ahora, por ejemplo, tenemos 2 meses fantásticos. No será otro que te pones al rodillo y luego te puedes hacer en casa al rodillo. El rodillo no me aburre, es algo que no soporto. Me gusta salir y además hacer rutas diferentes, y eso tiene la doble virtualidad de estar al aire libre, la libertad que te da eso. Y luego, pues seguir practicando deporte, que yo creo que es algo recomendable a cualquier edad y que hay que sacar tiempo para hacerlo. ¿Cuántos kilómetros haces a la semana? ¿A la semana cuántos? A la semana, pues alrededor de entre 400 y 450 kilómetros a la semana. Sí. Al año como unos 18.000 kilómetros. Casi el doble que al coche, pero bueno. Yo te decía, casi el doble no, será más del doble de que lo hagas al coche. A no ser que, a ver, igual viajas mucho y me tengo que... No, ya cada vez menos. Pero no, quiero decir que sí, que le hago más kilómetros a las bicicletas que al coche, evidentemente. Bueno, pues Andrés Sánchez es el presidente de la Asociación de Federaciones Deportivas Alavesas. Jornada sobre el deporte y la comunicación. Hoy a partir de las 7 la primera jornada, hoy a las 7 y las 8:15 la siguiente, y mañana 7 y 8:15 también, 2 días seguidos. Bueno, no solamente se va a tocar el tema de lo del deporte femenino, que es hoy el objeto de una de las jornadas. Sí, además es el papel de la mujer periodista en el mundo deportivo. Pero bueno, sé que se va a tratar el tema de la dificultad también de la presencia del deporte femenino en los medios de comunicación, porque ellas son además afectadas directamente, así de claro. Pero luego también hay otro día que vamos a hablar sobre el tema, y vienen profesionales que han tenido gran experiencia, por ejemplo, en el tema del deporte olímpico, y luego hay otros 2 días que también va a ser del papel, por ejemplo, de los directores de comunicación. Sí, los jefes de prensa del deporte del élite, que es hoy, concretamente a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, eso es. ¿Y el deporte para discapacitados? Bueno, pues es otro de los temas que por ejemplo, que saldrán me parece ahí directamente. A mí quiero decir que cuando vi el programa el otro día, echaba menos igual que Susana, que hubiese estado por medio igual también en colaboración con vosotros. Susana, a través de la Federación de Deportes adaptado, yo digo por ver la transversalidad, está dentro, ¿no? Y lógicamente, hombre, cuando se habla de deporte minoritario, evidentemente, igual que el deporte femenino, pues también es el deporte para discapacitados. Por suerte, yo creo que en Vitoria tenemos una entidad como es Susana, que
actúa muy directamente con ello y tal, pero yo sé la dificultad que tienen también de tener presencia en los medios, ¿no? Es un problema de los medios de comunicación. Y sin embargo nos dan muchísimos éxitos, porque claro, si comparamos los éxitos olímpicos, digamos, de la gente que denominamos, entre comillas, normal, y de los paralímpicos, pues fíjate la cantidad de éxitos que tenemos en los paralímpicos. El medallero, o sea, es impresionante. Lo que pasa es que, claro, la gente, repito, sí, no le da el valor que realmente tiene eso. Tiene mucho más valor, porque hay que ver si para una persona suficientemente capacitada, o sea, con todos nuestros sentidos dispuestos, es difícil y supone esfuerzo, imaginémonos para aquella persona que se encuentra con alguna carencia, ¿no? O sea, es el doble de esfuerzo, ¿no? El llegar a los niveles que llegan. Y eso yo creo que hay que ponerlo en valor y hacer una reflexión sobre ello, del estímulo que supone para estas personas el superar esa dificultad que tienen y conseguir unas metas que serían dificilísimas incluso para una persona capacitada totalmente, ¿no? Mira, yo te hago un ejemplo que no tiene nada que ver con el deporte, pero probablemente lo vas a valorar mucho. Hay un mago, un cartómago argentino que se llama René Laván, un mago que está considerado de los mejores magos del mundo. Le falta un brazo, le falta una mano. Sí, sí. Y es curioso porque él empezó a ser mago teniendo 2 manos, pero luego se quedó con una. Y él quería seguir siendo mago. Tuvo que adaptar absolutamente todas las técnicas. Pues imagínate el esfuerzo que supone. Bueno, pues es de lo que estamos hablando. De esto estamos hablando. Quiero decir, y está considerado el mejor cartómago del mundo. Quiero decir, este es un ejemplo que puede valernos bien para poner gráficamente a tus palabras. Andrés Sánchez, un verdadero placer. Nada. Me alegra mucho verte. Igualmente. Sigue así y que si algún día me ves por la carretera, tú sigue para adelante. No te pares a esperarme, ¿vale? Nada, encantado de estar con vosotros y os deseo suerte en esta nueva andadura. Bueno, hoy nos hemos estrenado, a ver cómo arrancamos, cómo seguimos. A medida que vayan pasando los programas, yo creo que nos vamos a ir soltando más la melena y creo que empezaremos a ser más nosotros y menos sujetos al guión, que es lo que deberíamos de ser. Seguramente es así. Andrés, muchas gracias. Nada, a vosotros. Un abrazo, Igual.